estar con nosotros hoy de nuevo. Espero que les disfrutaron la lección de la semana pasada. Continuamos con la lección número 4. Tenemos de nuevo a Cintia Jacobo. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, gracias. Se me dio la oportunidad de estar con ustedes una vez más. No me corrieron luego, luego, hermanos. Pero es un gusto poder intentarlo otra vez y compartir con ustedes y repasar la lección con ustedes. Amén, amén. Gracias por sus comentarios en el último Sí. video que tuvimos. Y siguen comentando. Y si tienen preguntas o quieren añadir algo a la lección, para eso es ese lugar, para que puedan comentar todo lo que quieran acerca de la lección, algo que nos olvidó de repasar o algo que quieres poner. Aquí estamos para escucharlo. Algo que no fue claro, así. Así Sí, sí, sí. es. Bueno, vamos a entrar a esta lección y como siempre vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te pedimos ahora que nos ayudes a entender la lección acerca de tu amor y tu compasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el texto de hoy se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo 15. No sé si la tienes ahí donde la puedes leer por nosotros. Sí, aquí está. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Poderoso palabras, ¿no? Viniendo del Antiguo Testamento. Algo que es importante que la lección quiere que nosotros entendemos en esta primera parte es de que Dios no es un Dios lejos, no es un Dios tan lejos de nosotros, tan de distancia, tan separado de nosotros que no nos conoce. La Biblia dice de que no solamente es Dios cercano a nosotros, la Biblia nos enseña de que Dios también tiene emociones igual como nosotros. Ujú. Es interesante cómo se está desarrollando la lección y nosotros no lo sacamos por coincidencia o por pensamientos, sino por la Biblia, la misma Biblia. Notamos como el texto de Isaías, si una madre, ¿verdad?, podía recordar a sus hijos, puede no olvidarse de darle de comer y alimento. Cuánto profundamente Dios es el que ama a sus hijos, ¿verdad? Y ese amor, vemos de que la palabra de Dios dice que ese amor no es un amor sencillamente de que tengo que hacerlo, ¿verdad? No, sin embargo, cuando uno ama a alguien profundamente, eso significa que hay emociones, ¿verdad? Emociones. Es Sí. importante porque muchas veces nosotros pensamos, especialmente en teología, nosotros pensamos de que nosotros debemos de hacer las cosas bien a Dios y pensamos que eso solamente se hace solo porque se tiene que hacer. Y tratamos de no enfocarnos en emociones. Y justamente porque muchas veces nosotros decimos de que las emociones a veces nos engañan. Y sí es cierto, a veces las emociones nos engañan. Pero no hay amor si no hay emociones, Ujú. ¿verdad? Y vemos aquí de que tiene que haber una balance entre lo que se debe de hacer, o sea, principios que se hacen sin emoción o con emoción, pero también al mismo lado, saber de que Dios nos ama no solamente por principio, por sus principios, sino Dios nos ama porque Él realmente está totalmente interesado en nosotros, Ujú. emocionalmente también. Sí. Y creo que la lección nos ayuda a entender eso de una manera muy importante, empezando con el día del sábado. Ahora, en el día domingo, veamos de que tenemos algo bien interesante, una pregunta bien interesante. Y tenemos tres versículos. Tenemos a Salmos 10, 110, perdón, Salmos 103, versículo 13, Isaías 49, versículo 15 y Jeremías 31, 20. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estos textos nos enseñan acerca de la naturaleza y la profundidad del amor de Dios? Yo quisiera hablar un poco del Salmo 103 porque nos enseña el texto que la compasión de Dios es compasión de un padre, ¿verdad? ¿Cómo es el compasión de Dios como un padre? Yo puedo identificar con eso porque yo soy padre de tres hijos. Y cuando ellos están, por ejemplo, hoy en este día, cuando mi hijo se despertó
porque tuvo un mal sueño y se despertó llorando, ¿verdad? Y los niños vienen, salen de la cama y buscan hacia ti, ¿verdad? Y uno está estudiando, uno está haciendo sus quehaceres, pero cuando ve a un hijo que está ahí, que necesita, que está llorando, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Deja todo lo que está haciendo, ¿verdad? Deja sus libros, deja los lápices, deja los quehaceres para agarrar a sus hijos, ¿verdad? Eso es Dios. Calmarlo. Sí. Eso es lo que está diciendo Salmo 103, versículo 13. Dios para de hacer lo que Él está haciendo, ¿verdad? Y Dios, quien está aguantando los cielos y la tierra para que nada se vaya en desorden, es, ese mismo Dios está dispuesto a dejar todo lo que está haciendo para ayudar a su hijo, ¿no? Auxiliarnos. Ajá. Exactamente, es la compasión de un padre. Ahora, Isaías capítulo 49, versículo 15. Esta se la damos a ti, Cintia. ¿Qué nos diste ese texto acerca de Dios y acerca del amor de madre? El texto pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y nosotros, sin duda, no, sí hemos visto esos casos que sí suele suceder, que una mamá se desatiende de sus hijos, pero lo más que vemos es que es difícil que una madre se olvide de sus hijos o es difícil que se desatienda. El amor de madre es siempre como proteger, a veces hasta sobreprotegemos, o no los dejamos ser muy independientes porque ahí estamos nosotros sobreprotegiéndolos. Pero también se me vino a la mente una historia, bueno, una conversación que he tenido con Michael y, y yo le digo, Michael, te amo. Y le digo, ¿tú te sientes amado? Y me contesta Michael, sí. Y le digo, pero ¿sabes quién te ama más que yo? Y al principio se quedaba pensando, como que no sabía qué decir o no sabía qué pensar. Y yo le contesté y le digo, Dios te ama más que yo y Dios te ama más que yo y que tu Ujú, papá. Le digo, yo a lo mejor me puedo equivocar o a lo mejor no voy a estar o yo me equivoco como mamá, pero Dios nunca te va a fallar, nunca, Él siempre te va a amar. Hagas errores. Bueno, claro, está chiquito, pero trato de explicarle así, para que él me pueda entender. Y ahora ya le pregunto, Michael, ¿te sientes amado? Y me dice, sí. Y le digo, y le pregunto, pero ¿quién te ama más que mamá? Y ahora él solito me dice, Dios. Entonces, ahí, al tener esa conversación con Michael, quisiera yo darle la seguridad que, aunque, como dice el texto, aunque yo pueda olvidarme de ti, Dios nunca se olvidará de ti. así es. Y eso es exactamente como es Dios. Una madre no se va a olvidar de su hijo. Una madre no se va a olvidar de su hija, ¿verdad? No debería de olvidarse de su hija o de su hijo. Pero cuánto más Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Cuánto más Dios está ahí dispuesto para ver lo que está haciendo sus hijos y sus hijas y está dispuesto para ir hacia ellos, dejar todo para amarlos, ¿verdad? Tomarlos en sus brazos, así es. Y el Jeremías capítulo 31, versículo 20, vemos aquí este relación que Dios tiene con sus hijos. Dios en todo el Antiguo Testamento siempre llama a Israel como su Hijo. hijo. Es importante porque después en el Nuevo Testamento vemos esa entendimiento, pero la manera como se traduce en el Nuevo Testamento es de que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros afirmamos eso y lo expresamos por medio del Nuevo Testamento. Pero la manera como se explicaba en muchos lugares en el Antiguo Testamento es de que Israel era su hijo. Y la manera como se describe eso es porque Dios tanto amaba a su hijo cuando su hijo se iba de la casa o no quería hacer las cosas que Dios quería. Dios aún seguía buscando y amando a su hijo. Esto demuestra que Dios está emocionalmente enterado para su hijo, Ujú. para conocer a su hijo, para que su hijo haga las cosas bien. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este amor es un amor de padre, es un amor de madre. Y aún así,
si el mamá, si el papá no puede llegar a ese nivel de Dios y nosotros amamos como podemos, cuán profundo es como Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Pero la pregunta es, porque es una pregunta que tenemos de reflexionar para ti, Cintia. ¿Qué hacemos con las personas que quizás no experimentaron ese amor de familia, ese amor de papá y mamá? Quizás no tienen una mamá o un papá, o quizás están en una relación abusivo, o no tenían ese tipo de relación. ¿Cómo ellos pueden encontrar compasión para que sean revelados de ellos cómo es Dios? Hasta en esas circunstancias, Dios es muy misericordioso y llena a sus hijos de gracia y amor, les demuestra su amor a lo mejor por otras personas. Puede ser un vecino, a lo Ujú, mejor que ve la situación y se compadece del niño o niña, del muchacho, muchacha. Puede ser un abuelo que por cualquier circunstancia se queda a cargo de los nietecitos, a lo mejor una tía, un tío, un familiar. Am, yo siento que el Señor demuestra su amor por medio de esas personas que aunque decimos que nunca se va a comparar el amor al amor de una madre o un padre, pero yo he visto que por medio de los familiares estos niños son atendidos, amados ujú. y crecen, les dan un buen espacio para crecer. También yo pienso que hermanos de la iglesia. Y también es como un llamado a nosotros como miembros de iglesia, ¿no? A ser familia de estos niños o de mostrarle a estos niños que son necesitados ese amor que a lo mejor no están recibiendo en sus hogares. También en lo personal, a mí me gusta mucho como salir en la naturaleza. Yo siento que al ir y al caminar, el Señor por su naturaleza nos demuestra su amor. Mm, eh, Todo lo que ha Él hecho, no, nosotros al pensar o al que estar caminando y al pensar y ver, wow, cómo es que Dios hizo estos pajaritos para mí, ¿no? Este paisaje lo hizo para mí, para que yo lo disfrute. Yo siento que de esas maneras, y claro, también al leer la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, si nos enseñaron, ujú. pasar tiempo en oración, el Señor nos recoge en sus brazos y nos abraza con su amor. Y de esa manera siento que ellos son demostrados ese amor de Dios Así más es, cercano. así es. Y vemos exactamente eso, ¿verdad? Es profundo de que aun si en su propia casa no fue enseñado ese amor, ¿verdad? Hay maneras como Dios trabaja para que la gente pueda ver ese tipo de amor, ¿verdad? Familias que adoptan es una bendición, es un servicio que la gente hace que viene de Dios. Personas en la iglesia, es un servicio que ellos hacen para la gente que no conoce el amor de Dios, primero su papá o su mamá. Muchas veces, y eso es cierto en ciertos lugares, el dicho es de que la sangre es más grueso que la agua, pero en ciertos casos, a veces la fe es más grueso que la propia Ujú, sangre. Y ujú. a veces uno enseña más ese amor de Dios por Sí, medio de la familia cristiana o familias adoptadas que sus propias familias. las familias Así adoptadas. que el texto nos enseña de que Dios nos enseña ese amor, nos enseña ese amor, si no es por nuestros papás, lo enseña por medio de la manera como Dios te lo va a revelar en tu vida. Pero Sí, vas a saber, pero lo vas a tener, sí. así es, ¿verdad? Esa es cómo amoroso es Dios. Así es. Ahora, viendo el día del lunes, la historia que nos da se encuentra en Oseas capítulo 11, versículo 1 al 9, y una historia bien conocida. A ver, Cintia, háblanos un poco acerca de esta historia que nos menciona acerca del amor de Dios. Sí, en resumen habla sobre Israel. Sabemos que al salir de Egipto, ellos fueron cuidados y protegidos por Dios, ¿no? Ujú, Hasta les daba sombra en tiempo de mucho calor, los cuidaba, se me pasa la palabra, pero él estaba viendo por ellos. Y aquí mismo en Oseas dice, ah, yo poniéndolo en mis propias palabras, más yo trataba de protegerlos o cuidarlos lo más que podía, pero pareciera que ustedes se alejaban. Por más que yo hacía,
o yo trataba, ustedes más se alejaban. Y el Señor, pues le dolía porque él no quería ver a sus hijos sufrir las consecuencias que iban a sufrir por sus decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta dice, ¿de qué forma Dios ama y cuida a su pueblo? Pues aquí bien vemos como de una manera especial Él veía por ellos. Desafortunadamente, ellos se alejaban, pero al final, de todos modos, leemos que el Señor permaneció allí. Él nunca se fue. Fue conmovido por la Ujú. situación de sus hijos, Ujú. Israel. Que es interesante porque, como dice Deuteronomio 1:31 y también Isaías 63, versículo 9, Dios está tan profundamente cuidadoso de su hijo, tanto quiere a su hijo, ¿verdad? Quien es Israel en esta situación, que Él está dispuesto para liberarlos, para levantarlos en amor y misericordia en el momento que ellos claman. Pero la historia de Israel no es una historia de que siempre recibían ese amor de Dios, como vimos en Oseas, ¿verdad? Y sabiendo la historia de Oseas, es el último llamado para el pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de que Asiria vino y los cautivó. Y es la historia de que regresen a mí, regresen y yo les voy a sanar sus pecados, les voy a sanar ser rebeliosos, pero ellos siempre se apartaban. Esa es otra característica de un padre o de una madre, ¿no? ¿Cuántas veces ellos están ahí listos para recibir a sus hijos diciendo, regrese de nuevo a casa, escuche el consejo, lee la Biblia, haga la oración para que ellos puedan recibir la bendición, ¿verdad? Ese dolor de una madre, dolor de un padre, ¿verdad? Que a veces viene del estómago tan fuerte. Además de eso, los científicos dicen que hay muchos nervios adentro del estómago y muchos de esos nervios también están ahí involucrados cuando estamos pensando en nuestros hijos y nuestras hijas. Y ese tipo de amor, de regresar, no estés afuera, como dice la historia de Osea. Y es interesante porque la lección menciona una historia de Salomón, pero una historia que a mí me gusta relacionar con lo que estamos viendo aquí en la lección es la historia de Absalón. Mm, Porque ¿quién más entendió este tipo de rogar a los hijos para que regresen a casa sino el mismo David con su hijo Absalón? Tanto que quería a su hijo, tanto que amaba a su hijo, ¿verdad? sí. Y cómo le dolía cuando su hijo se fue de la casa y su hijo fue contra él para hacer guerra contra él. Y finalmente escuchar de que su hijo había muerto, pidiendo a los soldados que le decían, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? ¿Verdad? Y cuando le dijeron las noticias muy tristes, ¿verdad? En el hebreo es, Beni Absalom. O Ujú. sea, en el nombre de Absalón, en el hebreo parece que está la palabra shalom, el paz, ¿verdad? Pero vemos aquí que David no tenía ese paz por su hijo. Y es Dios. Es un padre, es una madre, eso es Dios. Dios está queriendo saber de sus hijos, pero muchas Sí. veces la gente lo rechaza, ¿verdad? Pero ahí está diciendo, regrese a mí, regrese a mí. Poderosas palabras, ¿no? Ahora, hemos hablado un poco acerca del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos visto ciertas ilustraciones. Ahora estamos aquí en el día martes donde se habla acerca de la compasión de Jesús. Hay unos textos que tenemos en los evangelios. Cintia, a ver si puedes ayudarnos a entender esos textos y qué ellas nos dicen acerca de la compasión de Dios a otros por medio de Jesús. Sí, hay varios textos que podemos ver que demuestran cómo Jesús tuvo compasión, ¿no? Sobre cualquier situación que era. Pero, por ejemplo, Mateo 9:36 dice aquí que él tuvo compasión sobre las multitudes que estaban desamparadas y él las veía como ovejas sin su pastor. Y casi igual Mateo 14:14, que al ver una gran multitud tuvo compasión de ellos, pero aquí la diferencia que hace es que él vio a los enfermos y empezó a sanarlos. Cualquier necesidad que él veía, él empezó a proveer.
Mateo 23:37, perdón, Marcos 1:41. Jesús, teniendo misericordia de él, o sea, esta es la historia del leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Mm, Ahí otra vez la necesidad que tenía el leproso, él la ayudó, ¿no? ujú, Y Lucas, por terminar, Lucas 7:13, hablando sobre la mujer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. mm. La mujer se me olvidó, Sí, es la Ni- mamá Niria. que resucitó a su hijo Jesús, La ¿no? mujer de Sí, Niria. ¿verdad? Nirio. Se me va la palabra también, me la sé en Se inglés, me olvidó. Sí. pero sí, interesante, ¿verdad? Y interesante que este texto hablando acerca de historias de emoción que tuvo Jesús por la gente y hablando acerca de una de las resurrecciones, la historia de el hijo de esta señora, Sí. ¿verdad? Pero al no mencionar, sería grave no mencionar la historia que se encuentra en Juan acerca de Lázaro, Lázaro. porque ahí vemos, yo diría, Emoción. más profundo que los otros textos, el amor y compasión que Jesús tuvía, porque el texto dice, y Jesús lloró. Sí. Un texto bien Emoción. corto, pero suficiente, lleno de enseñanza de cuánto Dios nos ama por medio de Jesús. Dios vio la situación, Jesús ve la situación y Jesús lleno de emoción muestra emoción de compasión por sus hijos, ¿verdad? Yo creo que ahí y en esas historias que mencionaste de los otros evangelios, nos enseña que Jesús es tal involucrado en este tipo de amor como Adonai en el Antiguo Testamento. Ujú. Qué interesante, ¿no? Y también la lección mencionaba Mateo 23, versículo 37, y ciertos otros evangelios también notan lo mismo. Pero cuando Jesús está viniendo en Jerusalén, hacia Jerusalén, encima del burro, ¿verdad? El famoso burro que nosotros vemos en Zacarías, ¿verdad? Donde se menciona que Jesús o el Mesías de Dios o Dios mismo vendrá en un burrito, ¿verdad? Pero dice que cuando él llega hacia donde está Jerusalén y está mirando hacia abajo, ¿cuál es la manera como Jesús responde? Llorando, Sí. con lágrimas. Y casi, yo diría casi igual como en la historia de David y con Absalón. Llorando, diciendo, mi Absalón, en este caso Jesús, Jerusalén, oh Jerusalén, como yo quisiera como un gallo abrazarte, Gallina. como una gallina abrazarte y enseñarte este amor, Sí. pero me has rechazado, ¿verdad? Eso nos enseña que Jesús mismo está involucrado. Jesús mismo tiene esas emociones reales, físicos. Y aún así, Él nos da la libertad, ¿no? No nos fuerza, aunque Él nos ama y Él está allí, no se despega, no nos fuerza en tener que servirlo, tener que amarlo, Él nos da la libertad. Y es, en sí, eso es también otra demostración de amor, de su Así amor es. por nosotros. Qué bonito. Ahora, siguiendo al miércoles, ¿verdad? Tratando de seguir, vemos aquí un título quizás un poquito extraño, ¿verdad? Sí. ¿Un Dios celoso? Yo pregunto, Cintia, ¿tú crees que Dios es celoso? Sí, yo creo que es celoso, pero no celoso como nosotros humanos tendemos de ser. Por lo menos ser tóxicos, ¿no? Celos tóxicos, no. Yo siento que Dios no, sus celos de Él no son así. Sus celos, yo pienso que es por nuestra salvación, su preocupación por nuestro bienestar. Qué ¿Tú qué piensas? interesante, ¿no? Y tenemos ciertos textos, ¿verdad? Tenemos el texto de 1 de Corintios 13:4 que nos dice que el amor no es celoso, Ujú. hablando de ese amor como decías, pero después vemos en 2 de Corintios que nos habla acerca de que Pablo tenía un celos religioso, un celos divino. Quizás nos puedes decir algo acerca de eso, ¿qué es el tipo de celos que está hablando Pablo? Ok, aquí lo que comparte la lección, el término celos suele tener connotaciones negativas, como ya lo dijimos. Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia, sino se refiere a la sana el ejemplo que da es, por ejemplo, la sana expectativa de un marido amoroso
por disfrutar una relación exclusiva con su esposo. O sea, que nosotros tengamos una relación exclusiva con el Señor. Que no hagamos ídolos de otras cosas, no pongamos otras cosas antes de Dios, sino Dios primero. El celo de Dios por su pueblo proviene del profundo amor que Él siente. No desea Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Igual repitiendo. Es lo que comparte la lección. Ese es los celos. No le da una connotación negativa, sino demuestra el amor de Dios sin caprichos y sin motivos negativos. Sí, el celo de que quizás está hablando aquí negativo es el tipo de celo que es egoísta o es posesivo o está centrado en uno, ¿verdad? Sí. Que a veces nosotros vemos en el mundo de hoy, vemos a ciertos esposos o ciertos novios o novias que quizás son celos de ese tipo, que en realidad eso no es amor, ¿verdad? El amor es libre. Sí. El amor es algo de libertad y gente que está tratando de poner a sus maridos, a sus esposos, a sus novios, novias en ese tipo como de esclavitud, pues no es algo saludable, ¿verdad? Recomendable. Y aún hay, por ejemplo, en la pareja hay celos, sí, tóxicos o negativos y celos pues saludables, ¿no? Que es bueno que tener cierto nivel de celos. Y yo pienso que de esa manera Jesús, sus celos que Él tiene por su pueblo, por sus hijos, así debe de ser visto. Unos celos sanos, que es por nuestro bien, por nuestra salvación. Así es. Y pues sí, eso es lo que estamos viendo, que es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica a Jesús ahora? ¿Cómo se aplica a Dios? Bueno, hablando un poco acerca del exégesis, ¿verdad? El texto habla un poco acerca de las palabras hebreas y bueno, eso para mí dice que es una puerta abierta para mí entrar un poco acerca del exégesis, ¿verdad? Pero lo que yo veo interesante con esta palabra, bueno, número uno, debo de reconocer de que en español y parece que en hebreo también celos y ser un celote no son palabras diferentes. En inglés sí, hay una palabra para celos y hay una palabra para alguien que está como un celote, ¿verdad? Está totalmente involucrado en algo. Son diferentes palabras en inglés, pero parece que en hebreo y en griego son la misma, perdón, hebreo son como la misma palabra con el español. Lo interesante es de que cuando se habla acerca de esta palabra aquí, que es celoso, ¿verdad? Yo lo veo más como no siendo celoso como el mundo lo ve hoy, pero los celos del texto parece que es un celos de que Dios está dispuesto a hacer todo lo que es necesario para llegar al fin de su plan. Parece como se está traduciendo el texto en su original, que se encuentra ahí en Deuteronomio, el texto de Deuteronomio. Entonces, quiere decir de que para llegar a su fin, hay ciertas maneras como Dios quisiera ir rectamente, pero la vida no es así de recto. La vida tiene que ir para allá, tienes que ir círculos, tienes que ir por diferentes lugares para llegar a ese punto. Pero el propósito o el punto es de que Dios está dispuesto para seguir pacientemente, siguiendo con su plan para que podamos llegar a ese final. ¿Y cuál es ese final? Que la gente de Dios sea convertidos, que la gente de Dios tenga una relación con Él. Entonces es celoso en el aspecto de que está determinado para ver su plan terminado adentro de nosotros. Y yo creo que eso es una manera positiva de ver la Sí, palabra celoso, pero quizás en un contexto diferente de acuerdo al hebreo. sí, Bien eso me gusta. interesante. Sí, ¿verdad? Me gusta. Es bien interesante tener ese tipo de amor y ese tipo de celo para vivir. Ahora, jueves. Estamos hablando acerca de ese amor de Dios. Hemos hablado del Antiguo Testamento, hemos hablado del Nuevo Testamento, hemos hablado acerca de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros, si 1 Corintios 13, 4 al 8 nos dice el definición de amor, que es amoroso, compasivo, humilde, paciente, todas esas cosas, ¿cómo nosotros entonces podemos recibir ese amor? Sabemos que ese amor es un fruto de qué? Del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos vivir ese amor para compartirlo a otros? ¿Qué piensas, Cintia?
Esto me recuerda a la lección de la semana pasada de cómo complacemos al Señor, ¿no? Cómo le agradamos al Señor. Em, y yo pienso que de igual manera al servirlo, ¿no? Al compartir el amor con otras personas, al aceptar la invitación de extender la mano a alguien. Este, y también de recibir el amor de Dios nosotros mismos, aceptarlo y recibirlo. Y así poderlo reflejar. Pero también al no decir como, ok, Dios me ama, Él me perdona, eso me da libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? No debemos de ser así, debemos de tomarlo en serio y por el amor que Él nos da, actuar de una manera positiva ante los demás y así ser testimonio a otros. Ujú. Y así es. Y me gustó algo lo que dijiste. Dijiste de que para que nosotros podemos demostrar ese amor, tenemos que experimentarlo. En otras palabras, dijiste. Y eso es exactamente lo que se necesita para poder mostrar ese amor. El día de jueves dice el significado de Pentecostés, ¿no? ¿Y cuál es el significado? Que el Espíritu puede totalmente entrar adentro de uno, totalmente rendiéndose a Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo de poder nosotros amar a otros. Ujú. Y en realidad eso es importante porque nosotros no podemos producir de nosotros mismos ese tipo de amor. Sí, Ese amor solamente viene como por medio por del medio Espíritu del Santo. Espíritu Y el Santo. Espíritu Santo es el único que puede poner eso dentro de nosotros. Así que cada día pedimos por su Espíritu para que podamos recibir ese tipo de amor. Él quiere que tengamos una vida de victoria, Así es. no de mediocridad espiritual. Así es. Y bueno, llegando al final de la lección, antes de terminar, quisiera preguntarte, Cintia, ¿hay algo más que quisieras compartir? Una cosa para terminar que quisieras decir a la audiencia que nos está escuchando? Sí, dos cosas que compartió la lección que me gustó mucho. Aquí lo anoté. Eh, a ver, ahorita lo encuentro. Y si no, voy a leer. Bueno, uno dice, a medida que te acerques a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acerca a ti con misericordia y perdón. Es un recuerdo que el Señor nunca te deja, nunca se olvida de ti. Y más aún si nosotros venimos ante Él, le pedimos de corazón su perdón. Nos confesamos ante Él, nos arrepentimos de todo corazón. Él quiere un corazón sincero de nosotros. Y Él siempre promete demostrarnos su misericordia y su perdón. Ok, y lo segundo que quería compartir es de Hijos e Hijas de Dios, página 101. El amor no es un simple impulso, una emoción transitoria, dependiente de las circunstancias. El amor es un principio vivo, una fuerza permanente. El alma es alimentada por las corrientes de amor puro que fluyen del corazón de Cristo como un manantial que nunca falla. O cómo se vivifica el corazón, cómo se ennoblece sus motivos, cómo se profundizan sus afectos por esta comunión. Bajo la educación y la disciplina del Espíritu Santo y los hijos de Dios se aman unos a otros, verdadera, sincera e incondicionalmente, sin parcialidad y sin hipocresía. Y esto porque el corazón está enamorado de Jesús. Nuestro afecto mutuo brota de nuestra relación común con Dios. Ahí otra vez recalcando nuestra relación o el tipo de relación que tenemos con Dios. Somos una familia, nos amamos unos a otros como Él nos amó. Ese pasaje me gustó mucho porque lo describe muy bien y es un principio vivo que nosotros día a día debemos de luchar, de seguir, ¿no? De aceptar, de seguir, de reflejarlo ante los demás, por más difícil que sea. Así es. Alimento para el cerebro, ¿no? Para que nosotros hablamos y meditamos en nuestra vida espiritual. Gracias, Cindy, por estar con nosotros la semana pasada y esta semana. Sí, Fue un gracias. placer estar contigo Para mí y fue el placer.
Amén. Y espero que fue un placer para ustedes también. Y a veces van a escuchar ciertos ruidos domésticos, ¿verdad? De nuestros chamaquitos. Pero espero de que eso nos ayude a ver de que esto de estar hablando de la familia no es algo que lo estamos hablando por fuera o solamente porque está en la lección, pero es algo que nosotros tenemos que convivir cada día, ¿verdad? Como Ujú, familia ujú. y tratar de vivir estas cosas. Yo sé, padres y madres que también están escuchando, también tienen que, cuando estudian esta lección, tienen que también con el texto pensar y meditar en cómo podemos ser mejores padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, primos, primas, personas en la iglesia. Todos estamos involucrados en esto y podemos seguir aprendiendo. Así que gracias por estar con nosotros. Si les gusta el video, dale un like. Sigue viéndonos cada viernes para tener nuestro programa en el canal Betel Adventista, La Lección. Que Dios los bendiga y espero que esto fue beneficio para su estudio de esta semana. Bendiciones.